Primero, amigas y amigos, a mí me parece fundamental que, explorando los temas de libre comercio y de asociación económica, tenemos que volver a lo básico. Y lo básico dice que el comercio libre produce ganancias y produce ganancias para todos. Es decir, la teoría económica incrementa los beneficios de productores y de consumidores. Permite que las empresas puedan producir de manera más eficiente, teniendo insumos más competitivos. Permite a los consumidores tener mejores precios y más calidad en sus productos. Expande la economía, promueve la inversión y, en consecuencia, genera empleos. Esto es lo que dice la teoría económica, y en el caso de NAFTA, que cumple 15 años, esta ha sido también lo que la experiencia real ha demostrado. En efecto, en el caso del NAFTA en la región de Norteamérica, los beneficios de los que hablaba la teoría económica se aplicaron en la realidad en esta década y media. El NAFTA, más allá de su discusión ideológica y política tan presente en nuestros países, ha sido, en conclusión, un éxito en términos de generación de inversión, de generación de empleo y de expansión del comercio en Norteamérica, y esto ha sido para los 3 países ante los cuales ha sido embajador el ministro y moderador de esta mesa. Es decir, México, Canadá y Estados Unidos entramos a un proceso de integración acelerada desde 1994. Para hablar del tamaño de la economía de toda la región, pasó de 7 billones de dólares a 17 trillones en estos, de 7 billones a 17 en estos 15 años. Ha sido también una economía que ha más que duplicado su tamaño. En el caso del comercio se ha triplicado también en estos 15 años entre los 3 países. Y por lo que se refiere a la inversión extranjera en la región, transformó también de manera sustancial las posibilidades de recepción de inversión extranjera. En el caso de México, por ejemplo, en 1993, antes del tratado, antes de NAFTA, recibimos en ese año más o menos 4 billones de dólares de inversión extranjera directa. En 2007, el año pico de inversión antes de que empezara esta crisis económica, recibió México 27 billones de dólares de inversión extranjera directa. Y esto, amigas y amigos, se ha traducido también en algo que es crucial para las sociedades, que es la generación de empleos. El empleo en la región, en los 3 países, se incrementó en un 25%, particularmente en los sectores orientados a la exportación. Es decir, se generaron en términos netos en los sectores exportadores principalmente casi 40 millones de nuevos empleos en beneficio de canadienses, de norteamericanos y de mexicanos. En el caso, además de México, la incursión en NAFTA le permitió a nuestro país transformarse poco a poco en una plataforma logística de la economía global. El ser la única nación emergente con acceso libre de aranceles en la mayoría de sus productos y servicios a la economía más grande del mundo, implicó también que México tuviera un proceso de apertura y expansión acelerada en la economía global, que incluso lo llevó a pertenecer, entre otras cosas, y orgullosamente, a APEC. Esto ha sido, entonces, una historia en la que el comercio libre ha tenido resultados en lo que buscamos para nuestros pueblos, en inversión, en ampliación de los beneficios del comercio, en crecimiento económico y en empleo. Ahora, me parece que el paso que sigue es
construir sobre el éxito que ya ha tenido NAFTA. Sin embargo, también hay que decir nuestras preocupaciones porque pueden ser útiles para esta reflexión. Una es que NAFTA, a principios de esta década, perdió cierto impulso, perdió cierta fuerza comparado con otros mecanismos de integración regional. ¿Por qué? Pues pueden ser muchas causas. Probablemente una muy importante y que me preocupa, no solo en el caso de NAFTA, sino en el caso de todos los procesos de integración económica mundial, incluyendo el de APEC, es que desde principios de esta década ha habido un claro resurgimiento del proteccionismo y de las ideas que enfatizan cierta nostalgia por las economías cerradas en el mundo, o por lo menos por elementos de cierre de economías. Probablemente en nuestro caso, esta serie de resistencias políticas fueron más evidentes a partir de los trágicos y repudiables acontecimientos del 11 de septiembre en Nueva York. Eso generó una resistencia política centrada primero en una preocupación de seguridad que luego se expandió e impactó la sensación de vulnerabilidad de las sociedades e impactó las posibilidades de expansión de comercio. Cualquiera que haya sido la causa, el hecho es que la región de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, perdió en estos años competitividad económica y las exportaciones de la región como porcentaje del comercio y de las exportaciones mundiales cayeron del 19 al 13% en 2008. ¿Y cuál ha sido el problema, amigas y amigos? El problema no ha sido el libre comercio. Es más, si yo tuviera que resumir cuál es el problema que produjo esta reducción de competitividad en el comercio de NAFTA, y hay que decirlo también, en la competitividad de las economías de los tres países, fue la falta de libre comercio. El problema del Tratado de Libre Comercio ha sido la falta de libre comercio verdadero que todavía necesitamos. Y por eso aún considero que debemos avanzar mucho más en liberalizar, en profundizar y en ampliar el comercio libre y eliminar las restricciones no solo dentro del NAFTA, sino en el comercio mundial. El gran obstáculo para la recuperación económica mundial en este 2009 es precisamente la amenaza del proteccionismo comercial que ha surgido en todo el mundo. Hoy, la presión que estamos enfrentando todos, sobre todo presión política en nuestros congresos, presión en la opinión pública, en los medios, es que en lugar de que la tendencia que provocó NAFTA y que enriqueció las metas de APEC durante muchos años, la saludable tendencia en favor del libre mercado está siendo sustituida en la política por la tendencia proteccionista que es la dominante en nuestros días, hay que reconocer. Mencionaba nuestro buen amigo el primer ministro Kevin de Australia que de los miembros del G20 que coincidimos en APEC, hay un dato muy curioso. A pesar de que el G20 desde fines del año pasado, cuando empezó la crisis, invariablemente nos pronunciamos con palabras contundentes en contra del proteccionismo, 14 de las 20 o un poco más de 20 economías que participamos en el G20 han impuesto en el último año medidas restrictivas al libre comercio, proteccionistas, algunos en aranceles y en otros en medidas no arancelarias. Actualmente, en el caso de México, hemos tratado de seguir el sentido contrario. De hecho, entre noviembre del año pasado y ahora, nosotros hemos reducido nuestros aranceles aún más. Han bajado del 13% en promedio al 8% y pienso concluir mi administración en 2012 con un arancel promedio del 4% para todo el mundo. Tal y coincidiendo con las metas, incluso metas algunas anticipadas de los países miembros de APEC y metas más específicas hacia los países más desarrollados. Con todo lo que hemos sufrido en esta crisis, precisamente por la vinculación de la región de NAFTA, recuerden ustedes que los problemas empezaron justo en Norteamérica,
México cayó en el primer semestre del año a tasas cercanas al 10%, menos 10% de nuestro PIB, que fue un golpe dramático. Sin embargo, también el ajuste macroeconómico mundial nos ha servido y la resultante ha sido de cierta manera benéfica para México. Puede ser por el tipo de cambio, la depreciación que tuvimos, puede ser también por la elevación actual de los costos de transporte que produce un movimiento en favor de México y en favor de la cercanía, puede ser también por cambios, algunos marginales, otros más profundos, en los mercados laborales asiáticos. El hecho es que hoy, 2009, México está recuperando competitividad en términos de producción industrial y manufacturas. En los últimos 6 meses, por ejemplo, hemos ganado casi 1,5% del mercado norteamericano de exportaciones. Además, percibimos un mayor interés de inversión en nuestro país. Bueno, la tercera parte que quiero comentarles es qué podemos hacer todos para acelerar los beneficios, en nuestro caso de NAFTA y en general del comercio libre mundial. En el caso nuestro, primero necesitamos implementar completamente el tratado, el NAFTA. Por ejemplo, tenemos un acuerdo para liberar el transporte entre los 3 países y van varios años en que algunos sectores en el Congreso americano se han opuesto a esta cláusula que está vigente y que obliga a ambos países. Y todavía no pueden entrar transportistas mexicanos a Estados Unidos, tal y como el tratado manda. Hay otros sectores que requieren nuestro esfuerzo. Hay algunas medidas concretas que yo sugeriría precisamente en el caso de NAFTA para hacerlo mucho más eficiente. Uno es hacer un proceso de homogeneización, de homologación de estándares, de marcas, de etiquetas, de medidas sanitarias y fitosanitarias. Una tercera medida es que necesitamos también un agresivo plan de infraestructura en la frontera entre Estados Unidos y México, algo que ya estamos haciendo con el presidente Obama y su gobierno. Y uno cuarto también es de un programa que agilice el comercio precisamente a través de acciones coordinadas en aduanas, trato preferente. Hay medidas muy pragmáticas, en resumen, que pueden mejorar precisamente nuestro comportamiento. Pero en general para el comercio internacional, ¿qué es lo que se necesita ahora? Y déjenme concluir con esto. Primero, necesitamos derrotar políticamente al proteccionismo, porque el proteccionismo está ganando terreno y va a generar un serio obstáculo para la recuperación económica mundial. Segundo, necesitamos forzar medidas de juego limpio en las áreas de libre comercio y en el comercio mundial. Fair play in free trade. Necesitamos que se eliminen prácticas y mecanismos de manipulación artificial de tipos de cambio que están sosteniendo desequilibrios permanentes, muchos de los cuales estuvieron atrás de la terrible crisis financiera que empezó en 2008. Necesitamos eliminar prácticas de dumping y desde luego prácticas de dumping impulsadas incluso por gobiernos, subsidios disfrazados o abiertos a exportaciones que son contradictorios con una política de fair play en el libre comercio. Si esto no se corrige, seguirán creciendo las resistencias a reducir nuestra política de libre comercio en el mundo. Me parece que APEC tiene que reforzar y acelerar incluso su proceso de integración, como lo tenemos que hacer en el mundo. Quizá sea poco útil una nueva invocación a concluir de inmediato la ronda de Doha, pero la tenemos que hacer y tenemos que aplicar ahora mucho mayor poder político para darle precisamente vigencia a las potencialidades del comercio. Amigas y amigos, yo quiero alentar a ustedes y a los gobiernos de todos nosotros a que volvamos a apostar por el libre comercio, a que volvamos a lo básico. El libre comercio genera inversión, genera crecimiento, genera empleo, genera beneficios para productores y consumidores. Si queremos una rápida y eficaz recuperación de la economía mundial postcrisis, tenemos que volver precisamente a los principios elementales de libertad humana,
y de comercio que en la economía global son la puerta de un mejor desarrollo. Muchas gracias.